Seguimos con ustedes aquí en EMSIS en Sonora. Les recuerdo de nueva cuenta los datos de contacto. El número telefónico es el 212-4775 y el correo electrónico emsis.sonora@sec.gov.mx. Y bien, nos quedamos platicando con la doctora María del Valle del Colegio de Sonora. Estamos hablando acerca de el origen de la ciudad de Hermosillo, de la capital del estado de Sonora, y bueno, también vamos a comentar acerca de las fiestas del Pitic, que creo que toda la sociedad aquí en Sonora, en Hermosillo, lo conocemos. Doctora, nos quedamos platicando respecto a por qué o cuándo se logra la calidad de capital, ¿no? Aquí Hermosillo. Bueno, como habíamos venido diciendo, hay como momentos claves, ¿no? Así un poco haciendo claro, resumen. Vamos a es la fundación del presidio se le da la calidad de villa. Villa, ya después de villa va a pasar a ciudad en 1828, el 5 de septiembre de 1828, y en 1830 se decide que en aquel entonces la ciudad de Hermosillo es elegida por Anastasio Bustamante como la sede de los poderes del Estado, ¿no? Ya una vez que se había separado también desde Culiacán, y es como Estado independiente el Estado de Sonora, ¿no? Algo que me llama mucho la atención es de que antes Sinaloa y Sonora eran gobernados por una sola persona, ¿no? Exactamente, entonces, era un solo gobernador y había ajá. otra, y esa siempre fue una dificultad, ¿no? Pero eso también le dio un carácter muy peculiar a toda esta región, no la distancia a lo mejor del centro, incluso desde la época virreinal, ¿no? Primero eran provincias que estaban regidas por un alcalde mayor, así era el título nominativo del que tenía la vara de justicia. Se crea la gobernación de Sonora y Sinaloa en 1732, pues por razones así como que tenía, estas 5 provincias dependían del gobernador de la Nueva Vizcaya. Entonces el visitador que viene, que es don Pedro de Rivera, en 1724, ve que el gobernador de la Nueva Vizcaya nunca ha venido a visitarlas, no está, entonces bueno, no se le ocurre, bueno, con un fundamento, no es una ocurrencia así de inspiración. Entonces bueno, ve que una solución para un mejor gobierno de estas, no solamente era Sonora y Sinaloa, sino también era Chametla, era Ostimuri y era Rosario, ¿no? Eran 5 provincias, 5 alcaldías, 5 alcaldías mayores que recorren del norte hacia el sur el Pacífico, ¿no? Era el corredor costero. Entonces, cuando se crea la gobernación en 1732, se establece, como había dicho, la capital por estar en el centro, en Culiacán. Ahí ya residía el capitán del presidio, que por aquel entonces era don Manuel Bernardo Huidobro, y se le nombra gobernador. Entonces tú vas a hacer, a partir de ese momento, en 1733 se le dota con la vara de mando, ahí llega el nombramiento desde España, va a ser el primer gobernador con un carácter vitalicio, después eso va a cambiar, y está hasta desde 1733 hasta 1741, que es destituido a raíz de la sublevación de los yaquis. Hay toda una historia, hay todo un conflicto, y tú decías, bueno, ¿cómo gobernar, no? Siempre hay propuestas de reducir este espacio. En 1741, incluso el que fue el segundo gobernador lleva una propuesta al virrey de separar la gobernación en 2. Una primera, una subparte, podemos decir así, sería hasta el río Yaqui, es decir, todo lo que sería Sinaloa, Ostimuri, Rosario y Chametla sería una instancia gubernativa, y desde el río Yaqui hacia el norte, los límites de la provincia de Sonora era la Primería Alta, ¿no? Entonces ahí establecer un gobierno, podemos decir, independiente, ¿no? Porque aquí verdaderamente estaban los problemas. En la parte más al sur, pues ya había una población más estable, ya había un comercio distribuido, ya no había problemas con los grupos indígenas, y aquí se habían agravado, ¿no? A lo largo del siglo XVIII se incrementa ya no solo por los levantamientos, hay un levantamiento en 1751 de los Pimas, hay conflictos con los ópatas, pero sobre todo los apaches, ¿no? Los apaches van a ser un elemento constante de inseguridad, que trae problemas de robo de ganado, de cautivos, de niñas, de mujeres, hasta 1790 más o menos, ¿no? Que hay como un periodo de paz relativa. Entonces, bueno, esto tiene que ver con lo que comentaba antes de que hay toda una serie de proyectos de acabar, ¿no?, con los problemas, de pacificar lo que se llamaba la provincia. Se crean otras instancias administrativas como fueron la intendencia, hay una campaña militar, incluso hay un momento en que se dice, bueno, vamos a acabar ya de una vez de raíz con este problema
como una campaña, si podemos decir, de exterminio contra los seres, ¿no? Pero nunca se pudieron pues ni acabar, ni afortunadamente, ¿no? Entonces, bueno, esos son los momentos así, y tú dices, bueno, ¿cómo se puede gobernar, no? Entonces, ya en época independiente, por distintas razones también económicas, de vecinos, por razones políticas, me imagino, se hace esa separación de lo que antes se llamaba el Estado de Occidente. Sinaloa va a regir su propio destino y Sonora el suyo, ¿no? En 1830, entonces, ya con la categoría de ciudad, ahora adquiere la categoría de capital, ¿no? Entonces, bueno, y hasta la fecha, ¿no? ¿Y por qué fundar aquí, en esta zona, en este espacio, bueno, sí, de eso nos Sonora, remontamos, a nos la tenemos que ciudad de remontar, Hermosillo? perdón, ¿no? Nos teníamos que remontar entonces, ¿por qué se establece o se decide establecer aquí el presidio? Si tomamos, porque el primer, cuando yo hacía alusión al primer asentamiento, a la primera población de indios Pimas en 1700, estaría ubicado lo que hoy sería el espacio de la presa Belardo Rodríguez.